Aleluya. ¿Cuántos han venido dispuestos a que Dios hable a sus vidas en esta mañana? Amén. Entonces vamos a estar atentos. La semana pasada el Señor me permitió ir a la ciudad de Medellín a un encuentro de predicación transformadora. Nos fuimos 2 días antes con el fin de descansar un poco. El evento comenzaba el lunes y nos fuimos el viernes en la noche. Estando allá en Medellín, decidí esperar que pasara el día domingo para llamar a mis amigos pastores. No quería hacerlo antes para que no me invitaran a predicar. Usted tendrá que decir, pastora, no le da pena decir eso. Quería que pasara el domingo, no quería que me invitaran a predicar, no quería predicar, quería descansar. Sin embargo, se enteraron de mi estadía en la ciudad y sucedió lo que yo trataba de evitar. No fueron una invitación a predicar, fueron 2 invitaciones a predicar. Me tocó negarme a una porque era la misma hora. Y aunque puse resistencia, ¿no? Y puse toda clase de resistencia para decir que no, terminé entendiendo que Dios quería que lo hiciera. No tenía excusas delante de Dios. Le preguntaba a mis compañeros porque sabía que estábamos trabajando aquí, habíamos trabajado los devocionales en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y pues los que estaban conmigo me decían, no lo hagas, tú viniste a descansar. Y yo en mi lucha espiritual allí le pregunté a alguien, ¿qué haría el apóstol Pablo? ¿Qué haría el apóstol Pablo? Entonces, pues obviamente yo tenía la respuesta. Él lo iba a hacer, él no iba a poner pero, él sacrificaba su descanso, lo que sea, por el llamado que el Señor le había hecho. Mis amados hermanos, la predicación es una tarea que Dios nos ha delegado. Y cuando usted entiende eso, no hay otra opción para escoger. Y en el momento, y así con todos los llamados que Dios le haya hecho a usted, ¿ya? El llamado, aquello que usted está consciente de que Dios lo ha llamado a eso, no hay nada que lo detenga, no hay excusa para decirle a Dios que no. En el momento de decidir qué hacer, si aceptaba o no aceptaba predicar, yo tenía que ver a Dios por encima de mis amigos pastores. O sea, no se trataba de agradarlos a ellos, se trataba de agradar a Dios y aún por encima de mis propios deseos. Y ante Él, ante Dios, es imposible decirle que no. ¿Ya? Quiero que usted pueda comprender lo que quiero comunicarle en este día a través de la palabra. Y es que la predicación del Evangelio es la tarea que Jesús te ha delegado, independiente del llamado, del don que tengas. Jesús te llama, Jesús te capacita y te envía a predicar su evangelio. Hoy es un día de cosecha. No tenemos excusas, ¿verdad? La lluvia no debe ser una excusa para decir que no pudimos invitar a nuestros amigos, a nuestros vecinos. ¿Ya? La predicación del evangelio es la tarea que Jesús te ha llamado a hacer, a todos sin excepción. ¿Ya? Y vamos a leer la palabra en Marcos capítulo 6, versículo del 7 al 13, llamados y preparados para predicar. Marcos capítulo 6, del versículo 7 al 13. Llamados y preparados para predicar.
Y póngase de pie un momento y leemos la palabra en el nombre del Señor. Marcos 6, del 7 al 13. Dice en el nombre del Señor. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceites a muchos enfermos y los sanaban. Ahí de pie, cierre sus ojos y dígale, Señor, no permitas que esta palabra pase por alto. Haz que esta palabra, Señor, cumpla tu propósito en mí. Padre, haz que esta palabra cumpla su propósito en mí, Señor. Que yo pueda responder a ella, Señor. Que yo dé fruto de ella, Padre. Pedimos la intervención poderosa del Espíritu Santo. Ministra nuestras vidas hoy, Señor. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que vemos en esta palabra, mis amados hermanos, es que Jesús te llama a predicar su evangelio. Dígale a la persona que está a su lado, Jesús te llama a predicar su evangelio. Dígaselo. Que quede constancia de que usted no puede decir, nadie me lo dijo. Predicar el evangelio es una tarea de todos los discípulos de Cristo, de todos aquellos que han sido llamados a seguirles. ¿Cuántos han sido llamados a seguir a Jesús? ¿Cuántos han predicado el evangelio? Cuando hablo de predicar el evangelio es compartirle el evangelio a alguna persona. Amén. Eso es predicar el evangelio. Desde el primer versículo del evangelio, Marcos deja claro que no hay otro evangelio que anuncie salvación al hombre que el evangelio de Jesucristo. Amén. No hay otro evangelio. Recordemos que habíamos definido evangelio como el mensaje, la noticia, la buena noticia de Dios para la humanidad. No hay otro evangelio que traiga salvación al hombre que el evangelio de Jesucristo. Y dejamos claro que el evangelio que predicamos no es de hombre. Amén. No es de hombre, es el mensaje de salvación de Dios para la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. El evangelio es el anuncio del reino de Dios por medio de Jesucristo. Yo no sé si usted ha entendido eso, que lo hemos enfatizado desde que hemos empezado a predicar en el evangelio de Marcos. El evangelio es el anuncio del reino de Dios que se ha acercado. Dios ha venido a reinar en el corazón de los hombres, de las mujeres, de los niños. Dios ha venido a direccionar nuestras vidas, a poner orden en nuestras vidas, porque estamos perdidos, porque nos desviamos de la voluntad de Dios. El evangelio nos dice a nosotros que por medio de la muerte y la resurrección de Jesús, Jesús venció la muerte y venció a Satanás.
¿Cuántos creen eso? Jesús venció el poder de la muerte sobre nosotros y venció a Satanás. Que por la fe en Jesús nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados y recibimos vida nueva. ¿Cuántos han recibido el perdón por sus pecados? ¿Está convencido de eso? Eso se logra por la fe en Jesús. Y hemos recibido vida nueva, no somos los mismos. Eso no es solamente una idea y que yo me la creo, pero los demás no se dan cuenta. No, no, he recibido vida nueva y es evidente. Es la transformación que Jesús ha hecho en nuestras vidas. El presidente Petro está hablando de una paz total, porque no se ha logrado la paz. Pero mis amados hermanos, la paz total de la que habla el presidente Petro solo es posible por medio de Jesucristo, por medio del evangelio de Jesucristo. El evangelio nos reconcilia con Dios y mientras nosotros no estemos reconciliados con Dios, no va a haber paz entre los hombres. El evangelio nos reconcilia con Dios y con los otros. Fue Jesucristo que hizo justicia en la cruz del Calvario. Fue Jesucristo el que pagó nuestras deudas. La paz requiere justicia. La paz requiere restitución. La paz requiere perdón. Pero fue Jesucristo el que hizo justicia en el Calvario, pagando la deuda de nuestros pecados. Amén. Y nosotros que predicamos el evangelio, tenemos que tener eso claro. Entonces, ¿cuál es el propósito de la predicación? La predicación entonces desde sus inicios tiene como propósito que el ser humano conozca esa buena noticia. ¿Para qué predica usted? Para que la gente conozca esa buena noticia del evangelio, la reciba y viva por ella. Que la gente sea libre de la esclavitud del pecado. Por eso predicamos el evangelio. Amén. Por eso anunciamos a Jesús. El primer predicador que presenta el evangelio de Marcos es Juan el Bautista. Si usted lee en el capítulo 1, versículo 4 y 7, va a ver el mensaje de Juan el Bautista. Y el mensaje de Juan consistía en llamar a la gente al arrepentimiento. Hay dos aspectos importantes de la predicación: el anuncio del reino de Dios entre nosotros y el llamado al arrepentimiento. Nosotros no podemos sacar esos dos elementos de nuestra predicación. Y Juan llamaba a la gente al arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos para el perdón de vuestros pecados. Predicamos porque el ser humano y el mundo está bajo el juicio de Dios y necesita arrepentirse. Amén. Y Juan anunciaba la llegada de Jesucristo. Dice, el cual viene con poder y él bautiza con el Espíritu Santo. Y eso de bautiza, nosotros tenemos que tenerlo claro. Porque es que cuando dice bautiza, la gente está pensando solo en el orar en lenguas. Y no estoy diciendo que no. El bautiza es el hecho de que el Espíritu Santo nos reviste. Que el Espíritu Santo llega a tu vida, mora en tu vida. Que ahora tú puedes participar de la naturaleza divina, que eres hijo de Dios, que experimentas una transformación, un cambio por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Juan. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y en otra parte dice, y fuego, ¿verdad? Poder para transformar, para cambiar. Y Juan cumplió su tarea como predicador.
y por causa del evangelio fue puesto preso. Y más adelante fue decapitado. Y después de su muerte se levanta el predicador por excelencia. Se levanta el predicador que como él no ha habido otro, Jesús de Nazaret. Y Jesús comienza a predicar llamando otra vez la gente al arrepentimiento. Y el mensaje de Jesús es el mismo mensaje de Juan. Arrepentíos y creed en el evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, esa es la buena noticia que Jesús trae. Decirle a la persona, Dios ha venido a gobernar tu vida, a establecer orden. Y como rey, Él ha venido a liberarte. Eso es lo que hacían los reinos. Él ha venido a liberarte del poder del pecado. Él ha venido a liberarte de Satanás, de los espíritus inmundos, de aquellos que no te dejan agradar a Dios, que no te dejan hacer nada bueno, que arruinan tu vida, que traen dolor, que te destruyen. Muchos creyeron a la predicación de Jesús. Muchos creyeron a su evangelio y le siguieron, y esos son sus discípulos. Pero entre ellos habían también mujeres, eran muchos. Pero entre esos muchos que se convirtieron, mis amados hermanos, encontramos que hay un grupo más reducido, el grupo de los 12. En Marcos capítulo 3, versículo 14 y 15, si usted lo quiere anotar y leerlo en su casa, dice la palabra de Dios que Él estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. De toda esa multitud de gente que se ha convertido a Jesús, que ha creído el evangelio, Él escogió a 12 para que estuvieran con Él. ¿Y para qué? Mandarlos a predicar. Y que tuvieran autoridad, dice Marcos 3, 14 y 15. Y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Antes que estos discípulos, mis amados hermanos, salieran a predicar, ellos tenían o era necesario que primero estuvieran con Jesús. ¿Qué era necesario? Que estuvieran con Jesús. Que lo conocieran, que lo vieran, que lo palparan, que comieran con Él, para que estuvieran con Él, que lo escucharan enseñar y predicar el evangelio, que lo vieran sanar a los enfermos, que lo vieran expulsar, echar fuera a los demonios, que observaran cómo Jesús dependía de su Padre, que su fe en Jesús se afirmara, que ellos experimentaran el poder de Jesucristo, que estuvieran con Él. Nadie puede predicar el evangelio si no está primero con Jesús. Amén. Si no le conoce, no podemos predicar de quien no le conocemos. Tampoco podemos predicar sin saber por qué lo hacemos. Hay mucha gente que quiere predicar el evangelio porque quiere renombre, porque quiere fama. ¿Ya? Pero no se puede predicar de quien no conocemos. Y hay un principio hermoso en esta relación de Jesús con los discípulos, y es que no hay discipulado sin compañerismo. Esto rompe nuestra manera de hacer discipulado.
Yo no sé de dónde sacamos que el discipulado es un encuentro cada 8 días de una lección y cumples con una lección y ya, eso es discipulado. No, no, no. El principio, el modelo de Jesús es que el discipulado, no hay discipulado sin acompañamiento, sin compañerismo. El discipulado se hace en el compañerismo, en la experiencia, en la imitación, en la demostración, en la relación con el otro. Y eso era lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos. Ahí en el primer versículo del capítulo 6, vimos que Jesús estaba enseñando, ¿dónde? Esa fue la predicación pasada. En su tierra. En las sinagogas ¿de qué? De Nazaret. ¿Y quiénes estaban con Jesús? Sus discípulos estaban con Jesús. ¿Y cómo reaccionó la gente a la predicación de Jesús en su propia tierra? Si Jesús fuera aquí de Valledupar, estuviera predicando, ¿cómo reaccionaba la gente ante la predicación de Jesús? ¿Cómo reaccionó? Con incredulidad, no le creían, hasta el punto que Marcos dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros por causa de la incredulidad de los que estaban allí presentes, de los que lo oían. No creían que Jesús fuese el Hijo de Dios, porque conocían a sus hermanos, porque conocían a su mamá, a su papá, porque le juzgaban, porque ya le conocían. No creían que Él fuese el Hijo de Dios. Y llama la atención, mis amados hermanos, que es en ese momento de incredulidad, donde aparentemente no hay un contexto de éxito, donde Jesús no está siendo reconocido. Y qué buen predicador, y los discípulos, uy, nosotros también queremos. No, no, es en ese contexto de rechazo, de incredulidad, donde Jesús decide enviar a sus discípulos a predicar. Y los discípulos están ahí con Él como testigos, como acompañantes. Y Jesús en ese contexto entonces, dice el versículo 7, después de eso, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Lo único que nosotros nos tiene que apasionar y motivar para predicar el evangelio no es la gente. No es la respuesta de la gente al evangelio. Es el llamado del Señor. Amén. Es el llamado del Señor. Y Jesús entonces los comisiona en su nombre. Ellos van a representar a Jesús donde quiera que vayan. Es como si Jesús mismo estuviese predicando. Y por la experiencia que ellos han vivido con su maestro, porque han vivido, Él no los envió antes. Ellos vivieron con Jesús, y siguen viviendo con Jesús, pero ellos se dieron cuenta cómo Jesús predicaba, enseñaba, echaba fuera a los demonios, sanaba a los enfermos. Ellos vivieron la experiencia de la tempestad en la barca. ¿Ya? Por toda esa experiencia que han vivido con su maestro, ellos deben de saber que, primero, la tarea de salir a compartir el evangelio es mejor hacerla en equipo. ¿Cuántos de aquí han salido a evangelizar en equipo, en pareja, con otra persona? Es mejor hacerlo en equipo. Jesús dice Marco, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos. Comenzó a enviarlos, no es que fue una sola vez. ¿Ya? Eso fue una tarea constante. Hoy lo hicieron, pero lo vuelven a hacer. Y hoy de pronto envió 6 parejas, mañana vuelve y manda otras 6 para él no quedarse solo. ¿Ya? Los manda de 2 en 2. Es mejor hacerlo en equipo.
Jesús lo hizo y ahora los envía a ellos para que lo hagan de la misma manera. ¿Por qué? ¿Por qué lo manda de dos en dos? Bueno, en primer lugar, por la necesidad del testimonio mismo, de dos en dos. ¿Quién va a contar la historia? ¿Quién va a contar lo que sucedió? Según la ley de Moisés, todo asunto o testimonio era considerado válido siempre y cuando hubiese por lo menos dos testigos que dieran fe de lo que ocurrió. Estaban en un contexto judío, ellos van a predicarle a los judíos y los judíos no daban por válido nada si no había una segunda persona que dijera, yo estaba ahí, yo lo vi. Ellos no podían venir a contar las conversiones, las sanidades, las liberaciones, si no había otra persona que testificara de lo que sucedió. En segundo lugar, por la necesidad del apoyo mutuo y el respaldo espiritual en oración. Recuerdo cuando yo me convertí y me mandaban a predicar, a evangelizar. Las instrucciones que nos daban es, mientras uno habla, el otro está allí orando mentalmente, diciéndole al Señor que se convierta. Ábrele el corazón, ilumínale, permite que Él crea el evangelio. ¿Ya? No vamos a ir simplemente como acompañantes pasivos, no. Vamos a apoyar, dice, el apoyo mutuo y el respaldo espiritual en oración, ya que además de la incredulidad de muchos, y la incredulidad nos desanima, ¿verdad? Pero Jesús no lo desanimó y nosotros tenemos que aprender de Él. Cuando la gente, los de su propio pueblo, no creían, Él dijo, no creen. Bueno, vamos a insistir, ahora no soy yo solo, ahora vamos a mandar de dos en dos. Pero vamos a llenar a esta ciudad del evangelio del reino de Dios. ¿Ya? Entonces, además de la incredulidad de muchos, había una abierta oposición de los líderes religiosos hacia Jesús y su evangelio. Ya sabemos que ellos lo querían matar. Ya sabemos que ellos estaban buscándole la caída a Jesús, pero nunca la encontraron. Y Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10 dice, mejor son dos que uno, ¿verdad? Porque si cayere el uno, le levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que le levante. Amén. Y eso es digno del evangelio de Jesucristo. No somos llamados a vivir el evangelio solos, aislados. Jesús es su Dios en relación, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nadie puede decir que es creyente y vive su fe sola y comparte su fe solo o sola. Se vive con los otros, se experimenta con los otros y se comparte con los otros. Más adelante en Hechos de los Apóstoles, cuando usted leyó Hechos de los Apóstoles en los devocionales, vimos que el método de Jesús de dos en dos, del salir en equipo, se volvió una práctica en la iglesia, se volvió una práctica entre los discípulos. Por ejemplo, vimos a Pedro y a Juan que salían juntos a predicar, ¿recuerdan? Vimos también a Bernabé y Pablo. Cuando Pablo se convirtió, entonces Bernabé siempre estaba allí acompañándolo hasta que Pablo ya lo hizo, lo podía hacer solo, pero al fin y al cabo no era solo porque ya iba con Silas. Siempre tenían un compañero. Bernabé y Juan Marcos, ya Marcos no estaba con Pablo, pero entonces sí está con Juan Marcos. Y entre muchos otros ejemplos. Y la pregunta es, ¿yo tengo un compañero, una compañera para compartir el evangelio? ¿Lo estoy haciendo con otros o simplemente no lo hago? ¿Ya? Dice la palabra, y les dio autoridad
Los envió de dos en dos y les dio autoridad. Y eso es hermoso, esto que les voy a decir. Les dio autoridad. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Jesús les ha dado autoridad? Y esta palabra es clave, mis hermanos, porque hace referencia a la libertad, al derecho de actuar. Les dio autoridad, les dio la libertad, el derecho de tener dominio sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos. El único que tenía dominio, el único que podía someter a los espíritus inmundos o que puede someter a los espíritus inmundos es Jesús. Y nadie puede hacerlo por su propia cuenta. En Hechos de los Apóstoles hay un relato de unos que quisieron como someter a los espíritus inmundos. ¿Y qué les pasó? Salieron todos maltratados, ¿verdad? Huyendo. Nadie puede someter a los espíritus inmundos por su propia cuenta. Pero la palabra dice que ese poder, esa autoridad de Jesús, porque Él es el único, el Señor, el que tiene el poder y la autoridad, el que reina por los siglos de los siglos. A Él están sujetos reinos, principados, potestades. Todo lo que existe está sometido a Jesucristo. Y esta declaración es tan poderosa y les dio autoridad. Les delegó autoridad, no los mandó con las manos vacías. No los mandó a exponerse, les dio autoridad, les dio el dominio y el poder para someter a los espíritus inmundos, a los demonios. En su nombre, es como si Jesús mismo lo estuviese haciendo. Amén. En el nombre del Hijo de Dios. Y los discípulos podían hacer eso. Amén. Si Jesús no les da autoridad, ellos no pueden hacer eso. Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Escuchen esos conceptos. Arrepentimiento, reino de Dios. Y el reino de Dios se hace presente por el poder del Espíritu Santo. Jesús está diciendo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, cuando hay liberación, si la gente es transformada, es libre, eso es manifestación de que Dios está en medio de nosotros. Amén. Eso es la manifestación del reino de Dios. Eso es el evangelio, la buena noticia de libertad que hay en Cristo. Porque el reino de Dios está entre nosotros. Y Jesús ha despojado y ha sometido a los principados, a las potestades de las tinieblas. Y ha triunfado sobre ellos en la cruz. Amén. Y cuando nosotros compartimos el evangelio, mis amados hermanos, el reino de Dios está en acción. ¿No le parece eso maravilloso? El reino de Dios en acción. No sé si no hemos entendido el poder, la grandeza de lo que Dios nos ha concedido. Lo grande, un mensaje que transforma. Un mensaje que pone en acción el poder de Jesucristo. Pero quiero decirles que esa autoridad no solo fue delegada a los 12, porque ahí dice 12, ¿verdad? Observamos en Hechos capítulo 8, versículo 4 y 8, cuando la iglesia huyó, fue esparcida por causa de la persecución que hubo por causa de Saulo. Dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero los otros cristianos huyeron, se fueron para otras ciudades y donde iban compartiendo el evangelio.
Y Hechos capítulo 8 nos habla de Felipe, el evangelista. Dice entonces que ellos se movían, ellos predicaban el evangelio y se movían en la autoridad que Jesús les había dado. Ellos creían en lo que Jesús les dijo. Ellos creían en el evangelio y por eso podían actuar con convicción. Y dice el versículo 5, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y eso se da en el contexto de la predicación del evangelio. Dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Y el gozo es la manifestación del reino de Dios, por el poder del Espíritu Santo, por la fe en Jesucristo. Amén. Pero no solamente en Felipe. Y usted ha leído la historia de Pablo en Éfeso. Dice el capítulo 19, versículo 10, que allí duró 2 años en Éfeso, predicando el evangelio. Y dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Qué hermoso. Ahí no decía que Pablo, porque a veces creemos que es por nuestro poder y nuestra autoridad. Dice, no, en la medida que Pablo predicaba, evangelizaba 2 años, la mano de Dios haciendo milagros extraordinarios por la mano de Pablo, pero era Dios haciendo, amén. La autoridad en ejecución, la autoridad en acción, cuando predicamos el evangelio, cuando hablamos de Jesús, el reino de Dios, Jesús, Dios liberando, sanando a los cautivos, amén. Como cristianos, mis amados hermanos, tenemos que tener la convicción de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Tenemos que tener claro que este poder no es nuestro, sino que este poder es gracias a la obra de Jesucristo. Amén. Y esto es algo espiritual. ¿Sabe que cuando usted está compartiendo el evangelio, compartir el evangelio es guerra espiritual, es una confrontación? El reino de Dios arrebatando las almas del reino de las tinieblas. Y usted, un hombre, una mujer común y corriente, involucrado en un asunto espiritual. A mí me fascina pensar en esto, porque yo siempre digo la historia detrás de la historia. Cosas que usted no ve, que yo no veo. Pero como nos estamos moviendo en el poder del Espíritu Santo, como nos estamos moviendo por la fe, porque estamos creyendo la palabra, mis amados hermanos, la lucha espiritual es tremenda. Porque usted se involucró en un mundo espiritual que usted no lo ve. Como tampoco ve cómo ocurre la transformación en las personas, pero es obvio, es evidente que la gente cambia cuando cree en Jesús. ¿Ya? Pero usted y yo, como dijo un predicador, hombres ordinarios, experimentando cosas extraordinarias. Amén. Y eso nos lleva al segundo punto. Predicar requiere total dependencia de Jesús. Amén. Predicar requiere total dependencia de Jesús. Los discípulos, así como iban a depender de la autoridad de Jesús, también debían depender de Él en todos los sentidos. Recuerden que estamos hablando de los 12. Y esto que les voy a decir es algo muy sensible.
Recordemos que este es el grupo reducido, el de los 12. Recordemos lo que les dije, que realmente los discípulos eran mucho más y que incluían mujeres, pero que este grupo, el de los 12, estaba llamados a dejar todo. Este grupo de los 12 dejaron todo por Jesús. Cuando Jesús empezó a llamarlo a los pescadores, le dijo: vengan, que los voy a convertir en pescadores de hombre. Ellos tuvieron que dejar, los pescadores tuvieron que dejar sus redes, que eran el instrumento de su trabajo, para responder al llamado de Jesús. Y dedicarse a la predicación tiempo completo. Leví, cobrador de impuestos, tuvo que dejar su banco, su lugar de trabajo, por el llamado del Señor. Yo a veces pienso cómo reaccionó la familia de esta gente. Cuando llegaron a la casa dijeron: no vamos a pescar más. ¿Y de qué vamos a comer? Leví llegó y le dijo a la mujer: no soy más cobrador de impuestos. ¿Y de qué van a comer tus hijos? ¿Con qué vamos a pagar los servicios? ¿Con qué vamos a pagar la renta? Ellos tenían un llamado especial, como también hoy Dios sigue llamando a hombres y mujeres. Tiempo completo. Como Dios ha llamado a hombres y mujeres para que se dediquen el tiempo completo a su ministerio, al ministerio que Dios les ha dado. Los versículos 8 y 9 dice: y les mandó que no llevasen nada para el camino, solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. ¿Quién se atreve a tanto? ¿Quién se atreve a eso? Yo me quejaba ahorita que iba para Medellín porque el vuelo nos exigía reducir maletas, y yo decía: no, pero ¿cómo así? Y entonces hay que pagar extra y todo el cuento, ¿ya? ¿Quién se atreve a viajar sin un vestido extra, sin unos zapatos extras? Yo llevé 2 y me dañó uno. El día que me tocó predicar, me tocó buscar unos zapatos prestados porque yo no iba con intenciones de predicar, llevaba zapatos bajitos y todo el cuento, ¿ya? Y yo no llevaba zapatos para predicar, pero el Señor lo tenía preparado allá. ¿Cómo le parece? ¿Ya? No lleve plata extra. Y Jesús le da una serie de instrucciones a sus discípulos. No sabemos cuánto tiempo iban a durar en esa misión. Pero Jesús les dice que lo único que debían llevar era el bordón, una vara, un palo, un bastón que usaban para apoyarse mientras caminaban, para defenderse o para abrir camino mientras abrían paso en medio de la maleza. Pero no podían llevar ni pan, ni dinero, ni ropa, ni vestido extra. En otras palabras, no debía haber otro asunto en su mente donde su mente estuviera enfocado. Allá en Medellín nosotros no pagamos solamente el desayuno y el almuerzo. Y todos los días nos levantábamos preguntándonos: ¿y qué vamos a comer esta noche? ¿Y qué vamos a comer esta noche? Porque eso no lo habíamos pagado, ¿no? ¿Y dónde vamos a comer? Esa era nuestra preocupación extra. Y el Señor le dijo: ustedes no van a tener otra clase de preocupación. Ningún asunto debe desviarles a ustedes del llamado, de la misión. Lo único lo que ustedes deben estar pensando y preocuparse es en cumplir la tarea que Dios les ha encomendado.
Ellos debían ir confiando en el Señor y creyendo que quien les enviaba les iba a sostener, les iba a sustentar, a proveer el alimento y todo lo necesario. Eso es fe. Cuando yo me fui a estudiar a Medellín, después que pasaron los años y yo miro hacia atrás, yo digo, Dios mío, qué locura, yo cómo me fui para Medellín a estudiar el seminario. Lo costoso que es vivir en Medellín y pagar hospedaje, comida, estudio. Mi familia no da para eso. Y después que regresé, después de los años, solo podía mirar atrás y mirar la fidelidad de Dios. Y entender que lo hice porque había una pasión acá. Porque había un llamado, porque había una convicción de que Dios nos había dicho, las quiero preparar para el ministerio. Pero si yo no escucho, además de escuchar la voz, empiezo a mirar y decir, ajá, ¿y con qué? ¿Y de qué vamos a vivir? Yo no voy. ¿Ya? Pero ahora digo, Dios, lo único que me movió fue el llamado. Le creí a Dios ciegamente. Y necesito seguir creyéndole a Dios de esa manera. Porque en la medida que Dios te va bendiciendo, nosotros a veces empezamos a dejar el primer amor. Y empezamos a depender de lo que Dios nos ha dado. Y eso es peligroso. ¿Ya? Y perdemos esa fe. Donde le creemos a Dios todo. Y nos movemos y vemos su gloria. Dios les iba a proveer todo el alimento y todo lo necesario. Mis amados hermanos, en el mismo relato, pero lo cuenta Mateo, en el Evangelio de Mateo, Jesús les da la razón por las cuales ellos no deben llevar más de lo necesario. No deben llevar otra cosa que les distraiga. Jesús les dice, porque el obrero es digno de su alimento. Mateo 10:10. Porque el obrero es digno de su alimento. Cuando estaba allá en Medellín, me llamaron los profesores y me dijeron, María Rosa, queremos hacerte una entrevista, tú eres egresada y entonces queremos dejar memorias aquí. Después Dios me ha dado gracia ante ellos y realmente tengo una buena relación con el seminario. Y entonces, entre las preguntas que me hicieron es, ¿qué le dirías tú a esos jóvenes que dicen, yo siento que Dios me está llamando, pero no tengo los recursos? ¿Ya? ¿Qué le dirías a ellos que a veces no vienen porque no tienen los recursos? Pues ya ustedes saben la respuesta, ¿verdad? Lo que les dije ahorita. ¿Ya? El Dios que llama, Él provee, Él sustenta. Amén. Él provee lo necesario. El obrero es digno de su salario. Ellos no necesitarían ocuparse de estas cosas, porque los mismos judíos que conocían la ley de Moisés y que sabían que hospedar a una persona era un deber, ellos, a donde los discípulos llegaran, donde iban a ser enviados, los judíos tenían que proveerle lo necesario. Dios los iba a mover a proveerles el sustento mientras ellos hacían la obra de Dios. Amén. El versículo 10 dice, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella, hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni oyeren, salid de allí y sacudid del polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad.
Ni siquiera debían preocuparse por el hospedaje. Al llegar a algún lugar, un pueblo, una casa, ellos tenían que llegar a compartir el evangelio. Iban a recibir la atención que se les brindara sin quejarse, sin decir esto no me gusta y de decir voy a buscar otro lugar mejor. Tenían que quedarse allí, ¿ya? En la estrechez o en la abundancia, dependiendo de dónde llegara. ¿Saben, mis amados hermanos? Yo les decía ahorita que esto es muy sensible porque, en primer lugar, porque nosotros como iglesia tenemos un llamado de parte del Señor. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, las personas que han dedicado su vida al evangelio, por causa del llamado, muchos han sido vituperados. Muchos han sido tratados de flojos, ¿ya? Que se roban los diezmos, que se roban las ofrendas. Pero muchos no se han dado cuenta que estas personas dejaron sus sueños de crecer en otros aspectos. Y dejaron todo para edificar a un pueblo, a los hombres, a los hijos de Dios. A muchos les parece mucho cuando le pagan un salario a un pastor, a un siervo, les parece mucho, pero no les parece mucho lo que ellos ganan. Y esto lo estoy diciendo con mucho temor, no lo digo por mí, me siento bendecida por el Señor. Y me siento amada y apreciada por la congregación. ¿Ya? Pero la gente que no conoce el evangelio maltrata a los siervos de Dios. ¿Ya? Y sabe que aquí dice el obrero es digno de su salario. El pastor, los pastores eran para que fueran las personas que mejor vivieran en medio del pueblo. Porque debían gozar de un pueblo agradecido, un pueblo que se mueve por el poder de Dios y que cree la palabra y que responde a la palabra de Dios. El apóstol Pablo alguna vez fue cuestionado por esto. El apóstol Pablo también tenía su dignidad y él sabía que él tenía derecho a recibir. Pero también él dijo, no exijo lo que me corresponde por causa del evangelio. Y es hermoso el texto, 1 Corintios 9, versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Él cuestiona a la iglesia de Corintios, que lo estaba comparando también con otros apóstoles. Y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio. El hombre y la mujer de Dios soportan todo. Y sin quejarse, porque Jesús le dijo a los discípulos, no se quejen. ¿Ya? No tenían que pedir, ellos no debían que pedir como hoy muchos piden, ¿verdad? Ellos no tenían que pedir, ellos tenían que creer la palabra y creer en el evangelio, y en la medida que se predica el evangelio provee los recursos para sostener la obra de Dios. Amén. Los diezmos y las ofrendas son para eso, para sostener la obra de Dios. No porque el pastor se los lleva para su casa, no, porque hay una organización. Hay una organización. Se provee los recursos para sostener la obra de Dios. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Amén. Creo que el llamado de la iglesia, mis amados hermanos,
Sabe que yo en mis oraciones, a veces cuando estamos con el grupo yo oro y yo les comento a ellos, a los del equipo, les digo, ¿cómo quisiera que la iglesia tuviera recursos para sostener este ministerio? Hablando de otras personas que creo que deben de estar tiempo completo aquí en la iglesia, ministrando, trabajando, ¿ya? Y yo llego a expresar eso, digo, ¿cómo quisiera que el Señor proveyera más recursos a la iglesia para sostener nosotros otro ministerio, para que gente que está, que Dios está llamando, puedan dedicarse de lleno a la obra, de lleno a esto, amén? Y eso es lo que necesitamos. De pronto usted no está siendo llamado a dedicarse a tiempo completo al ministerio. Pero todos, incluyéndonos a nosotros los pastores, estamos llamados a contribuir para que la obra de Dios crezca. Amén, mis hermanos. Y si de pronto usted no está siendo llamado a predicar el evangelio tiempo completo, a dedicarse. Pero todos estamos llamados a predicar el evangelio desde el lugar donde Dios nos ha puesto. Amén. A todos los creyentes Dios le ha dado autoridad. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Priscila y Aquila, donde iban, era un matrimonio, una pareja, donde iban, predicaban el evangelio. Amén. Nuestro llamado como iglesia es participar de los programas que hay en la iglesia. Ayer me gozaba cuando veía que había movimiento en la ciudad. Yo decía, los hermanos están saliendo a evangelizar. Hay grupos en los hogares. Ayer, anoche, yo veía movimiento y decía, hay grupos en los hogares. Eso es lo que Dios quiere. Que usted participe de los programas. Usted dice, no, yo no puedo, Dios no me ha llamado a trabajar tiempo completo en la obra, pero te ha dado un don, te ha dado un ministerio y la evangelización es de todos. Amén. Si trabajas desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tú puedes participar de un grupo. Tú puedes sacar un tiempo el sábado, el domingo. ¿Con qué le vas a presentar al Señor? ¿Qué cuenta le vas a presentar? Señor, se me fue la vida metido en mis asuntos, en mis negocios. No tuve tiempo para hablarle a nadie de Cristo. No tuve tiempo para dirigir un grupo. No tuve tiempo para ir y apoyar a una persona que estaba dirigiendo un grupo de evangelismo, de discipulado. La vida no me dio tiempo para eso. Y con eso no le podemos salir al Señor. Él te va a decir, te di el evangelio y te di autoridad. Amén, mis hermanos. ¿Ya? El versículo 12 y 13 termina diciendo, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Qué hermoso, la fidelidad al mensaje. Juan llama al arrepentimiento, Jesús llama al arrepentimiento y ahora los apóstoles, los discípulos están llamando a la gente al arrepentimiento. Porque hemos ofendido a Dios, porque necesitamos arrepentirnos para que Jesús gobierne nuestras vidas, sea el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Necesitamos arrepentirnos para recibir una vida nueva, amén. Y nosotros tenemos que seguir dando el mismo mensaje, mis amados hermanos, amén. Este mundo está bajo el juicio de Dios. Valledupar está bajo el juicio de Dios por causa del pecado. Pero en la medida que usted y yo evangelizamos, el reino de Dios se hace presente. Amén. Y ellos entonces predicaban que la gente se arrepintiese, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. La predicación del evangelio es la tarea que Jesús te ha delegado. Jesús te llama, te capacita y te envía a predicar su evangelio. Los que están siendo llamados tiempo completo, hay padres que desaniman a sus hijos porque tienen para ellos otra visión, porque aman el dinero, porque aman las riquezas. Pero no hay un trabajo más digno, más hermoso que servirle al Señor. Vivir para esto. Esto ocupa nuestras vidas. Es la renuncia a todo, para vivir hasta el día de nuestra muerte, sirviéndole a Jesús para edificar su iglesia.
No hay trabajo más digno que el llamado que Jesús hace a hombres y a mujeres. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies y hablas con el Señor? Dile al Señor, dale gracias por la autoridad que Él te ha dado. Dale gracias al Señor por su palabra. Dale gracias al Señor por tus vecinos, por aquellas personas que tú sabes que necesitan ser salvas, que necesitan del Evangelio. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. La vida es una sola en esta tierra, Señor. Y los años se van, Señor. Los años pasan. Las fuerzas se nos agotan. Nos cansamos, Señor. Oh Dios, pero hoy has hablado a nuestras vidas. Hoy nos has llamado a dos cosas, Señor. A conocer a Jesús, a estar con Jesús, a depender de Jesús, a conocerlo y salir a predicar con el mensaje que tú nos has dado y con la autoridad que tú nos has dado, Señor. A ti damos gloria, gloria. Gloria, 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 el Espíritu Santo de Dios. Gracias por la presencia del reino de Dios entre nosotros, Señor. Gracias por la presencia del reino de Dios. El reino de Dios es sanidad, es liberación. El reino de Dios es salvación, es gozo. ¿Qué tal si oras por la persona que está a su lado? Ora por la persona que está a su lado y dile, Señor, dale un compañero de predicación, un compañero de evangelismo. Dile, tú hoy tienes recursos y tú puedes usar tus recursos. Y no tienes que salir y dejarlo todo. Estamos llamados a predicar todos los días. Toda la semana. Participa de un grupo. Ponte de acuerdo con alguna persona para orar por un hogar y dile, esta semana vamos a orar el lunes y el jueves vamos y le compartimos el evangelio. Vamos a orar por esta casa, vamos a orar por esta familia para que el Señor nos guíe y el jueves vamos y le compartimos el evangelio. Yo lo haré. Dios nos ha dado un coordinador de evangelismo y está esperando que muchos le puedan apoyar en los programas que se están implementando. Dile, Señor, aquí estoy. Úsame. Dile, quiero ir con tu poder, quiero ir con tu autoridad. No quiero estar más distraído, Señor. No quiero que el tiempo se me pase, Señor. Y lo que verdaderamente importa, lo he descuidado, Señor. Díceselo al Señor. Te adoramos a ti, Dios. Gloria, 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 gloria a tu nombre. Oh, gloria a Cristo, gloria a Cristo.
Aleluya. Sin reservas ni condiciones. Ahora cambia de persona y muévete hacia otra persona y dile, Señor, aquí está mi hermano. Úsale, Señor. Dale la fe y la convicción para que pueda moverse, Señor. Y pueda ver la manifestación del reino de Dios en la medida que habla a otros de Jesús. Muévete de ahí de la silla. Busca a otra persona y ora por ella. Ora. Ministra a su vida. Hoy la rindo a tus pies, Señor. Hazlo. Jesús.